presente. Vamos a hablar sobre la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento se conserva en el lanzamiento de este cohete, como podemos ver en la imagen. Su velocidad y carga la determinan la masa y velocidad con que expulsa de los gases. El principio de la conservación de la cantidad de movimiento. ¿Qué es la conservación de la cantidad de movimiento? En mecánica, la cantidad de movimiento le he adecuado una importante propiedad, ya que poseen muy pocas magnitudes físicas, no es más que la propiedad de la conservación. Este consiste que en la suma geométrica de las cantidades de movimientos de los cuerpos e interacciones se conserva la invariable. La suma de las cantidades de movimiento queda constante, aunque las cantidades de movimiento de los cuerpos varían, ya que sobre cada cuerpo actúan las fuerzas de interacción. El principio de la conservación de la cantidad de movimiento es una de las más importantes leyes de la naturaleza. Demuestra la interacción del cuerpo. Bueno, como estábamos hablando sobre el principio de la conservación de la cantidad de movimiento, también podemos ver que si la resultante de las fuerzas externas actúan sobre un sistema de partículas es nula, entonces la cantidad de movimiento total de este sistema se conserva. Cuando dos masas, M1 y M2, chocan, use el símbolo U para describir las velocidades antes del choque. El símbolo V describe las velocidades después del choque, como va en la imagen. Como podemos observar, choque de dos bloques. Antes de que los dos bloques choquen, M1 y M2, U1 y U2. U1 es igual a antes de que el bloque choque y V es después de que el bloque choque, como podemos ver en la imagen. Vamos a observar qué es la conservación de la energía. La energía cinética antes del choque es igual que la energía cinética después del choque, más la energía perdida en el choque. Vamos a observar como primer punto un ejemplo. Una masa de 2 kilogramos se mueve a 4 metros sobre segundo al chocar en contra de una masa inicial en reposo de 1 kilogramo. Después del choque, la masa de 2 kilogramos se mueve a 1 metro sobre segundo y la de 1 kilogramo a 3 metros sobre segundo. La energía se perdió en la colisión. Es importante trazar un dibujo en los símbolos y la información apropiada, como podemos ver en la imagen que le voy a poner. ¿Cuánta energía se perdió en el choque? La energía se conservó. Por lo tanto, vamos a reemplazar los valores tal como los vemos en el ejemplo de la imagen. Luego procedemos a realizar la fórmula de antes del choque y después del choque. Luego, la conservación de la energía, K, entre paréntesis, antes, va a ser igual a K después más la pérdida, que sería 16 menos 3. La energía perdida va a ser igual a 15. A continuación veremos un ejercicio. Una granada con velocidad horizontal de 20 metros sobre segundo explota en dos partes iguales. La primera parte vale verticalmente con velocidad de 30 metros sobre segundo. ¿Cuál es la magnitud de la velocidad de la segunda parte? La solución del problema es lo siguiente. Primero, vamos a ver el concepto que tenemos que utilizar aquí y veamos que es un concepto de conservación de la cantidad de movimiento. Segundo, es plantear el problema. Entonces, vamos a hacer un gráfico que nos permita mejor visualizar la situación y de paso vamos a recordar las ecuaciones que están involucradas en la solución del ejercicio. Entonces, la situación es la siguiente. Nos dice que hay una granada con velocidad horizontal de 20 metros sobre segundo. Explota en dos partes iguales. La primera parte sale verticalmente con la velocidad de 30 metros sobre segundo. ¿Cuál es la magnitud de la velocidad de la segunda parte? Entonces vamos a una situación antes de la explosión o otra situación después de la explosión. Antes, entonces, tenemos la granada completa. La llamamos 1
que tenemos una velocidad de 20 metros sobre segundo. La llamamos V1 igual a 20 metros sobre segundo, velocidad en la forma vectorial. Es decir, toda la dirección va en el eje X después de la explosión. Entonces la granada se divide en dos partes iguales. Recordemos que la masa de la granada es M. Una masa M no sabemos cuánto. No nos interesa por el momento. Se divide en dos partes, 2 y 3. Una parte sale con una velocidad de 30 metros sobre segundo, que la llamamos la velocidad V2, que es igual a 30 metros sobre segundo, en forma vectorial. Es decir, que la dirección de esa velocidad es el eje Y, y nos preguntan cuál es la magnitud de la velocidad 3 o del vector velocidad 3. No sabemos en qué dirección sale. Vamos a colocar esa dirección arbitraria, pero hay algo importante aquí que debemos recordar. Es que la cantidad de movimiento se define como un vector, que es el vector P, que estado por el producto de la masa del cuerpo por la velocidad, y la velocidad es un vector. Entonces vamos a tener que multiplicar la masa, que es un escalar, por la velocidad, que es un vector, pues nos va a dar una cantidad de pial. Entonces la cantidad de movimiento es un vector y en la mayoría de autores o libros la denotan con una letra P. Otra cosa importante es que en física la cantidad de movimiento se conserva antes y después de un choque o antes y después de una explosión, como en este caso. Esto quiere decir entonces que para nuestro caso tendríamos que analizarlo. La cantidad de movimiento P1 va a ser igual que la suma de la cantidad de movimiento P2 más la cantidad de movimiento P3. En otras palabras, que la masa por la velocidad 1 va a ser igual a m medio, a la mitad de la masa, porque recordemos que la granada se divide en dos partes iguales. Es decir, la masa se divide a la mitad por la velocidad 2 más m medio por la velocidad 3. Entonces ya tenemos planteado el problema. La masa no necesitamos conocerla. Si se fijan bien, podemos factorizar la masa y nos va a quedar lo siguiente. Nos va a quedar que la velocidad 1 en forma vectorial va a ser igual a 1 medio de la velocidad 2 en forma vectorial más 1 medio de la velocidad 3 en forma vectorial. Pero esto es una ecuación vectorial. Entonces nosotros conocemos la magnitud de la velocidad 1 y la dirección de la velocidad 2. Pero ¿cómo calculamos entonces? Entonces la magnitud de la velocidad 3, bueno, es muy sencillo. No podemos plantear la ecuación directamente, porque vamos a cometer un error. Si reemplazamos V1 por 20 metros sobre segundo y V2 por 30 metros sobre segundo y hacemos la diferencia, nos va a dar un valor totalmente diferente. Entonces lo que vamos a hacer es decir que análogamente la velocidad 1 en X va a ser igual a 1 medio de la velocidad en 2 en X más 1 medio de velocidad 3 en X, y eso ya es una magnitud porque conocemos la dirección. A su vez, la velocidad 1 en Y va a ser igual a 1 medio de la velocidad 2 en Y más 1 medio de la velocidad 3 en Y. Entonces ahí tenemos la ecuación 1 y la ecuación 2. Entonces tenemos que calcular B3, B3Y y B3X y hallamos luego por Pitágoras los resultantes o la magnitud de la velocidad, que es lo que nos pide el problema. Entonces ya tenemos prácticamente el ejercicio resuelto y ya está plenamente planteado. Ahora vamos a pasar al punto 3 y esa es la solución numérica. Entonces tenemos que B1X, ¿cuánto vale? Vale 20, ¿cierto? La velocidad 1 en dirección X vale 20, porque B1 es todo el vector.
va a la dirección en X. Va a ser igual a 1/2 de B2X, pero B2X, si miramos el dibujo que hicimos, B2 en X no existe porque toda la velocidad está en el sentido vertical, es decir, en el sentido del eje Y. Entonces, aquí la velocidad 2 en X es 0, más 1/2 de 3X, que es la componente de la velocidad en el eje X, que queremos calcular B3X. Luego, entonces, esto nos queda que 20 va a ser igual a 0, más 1/2 de la velocidad 3 en dirección a X. Luego, si despejamos la velocidad 3 en X, tenemos el 2 está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar y nos va a quedar 20 por 2, me va a dar 40 metros sobre segundo. Y ahí tenemos la parte en X. La componente en X de la velocidad 3, ahora vamos con la velocidad en Y. Entonces, la velocidad 1 en Y, como toda velocidad que traía la granada, inicialmente completa estaba en X, por lo que la velocidad en Y es 0, y eso es igual a 1/2 de la velocidad 2 en Y, que es 30 metros sobre segundo, más 1/2 de la velocidad 3 en Y. Ahora podemos despejar fácilmente la velocidad 3 en Y. Entonces diríamos que esto es 1/2, pasamos el 1/2 por 30, que sería 15, negativo, porque lo pasamos donde está el 0 y nos queda igual a 1/2 de la velocidad 3 en Y. Entonces, si despejamos B3 en dirección Y, nos queda igual al 2 que está dividiendo. Pasa al otro lado a multiplicar. Entonces me queda 15 por 2 es igual a 30 metros sobre segundo. Entonces es negativo, porque tiene que ser contraria a la otra velocidad 2, que está en Y. Ya tenemos entonces las dos componentes en X y Y. De la velocidad 3 va a ser igual a la raíz cuadrada por Pitágoras de B3X al cuadrado más B3Y al cuadrado. Esto es igual a 40 metros sobre segundo al cuadrado más 30 metros sobre el segundo elevado al cuadrado. Esto es negativo. No interesa el signo ahí, porque cualquier cantidad negativa elevada al cuadrado da positivo. Ahora, B3 va a ser igual a 4 por 4 es igual a 16. Eso me da 1600 metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado. Masa de 900 m al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Entonces B3 va a dar la raíz cuadrada de 2500 metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Y finalmente tenemos que la magnitud de la velocidad B3 es 50 metros sobre segundo. Y esa es la respuesta que estamos buscando. Entonces, esa magnitud de esa velocidad 3 de la segunda parte de la granada que no conocíamos es 50 metros sobre segundo. El cuarto y último punto es evaluar las respuestas. Entonces, hay que fijarse que las respuestas tengan lógica y que las unidades sean consistentes. Bueno, muchas gracias. Eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado. Gracias.